Y es que la mayoría de jóvenes en el día de hoy tienen un futuro el cual se presenta con obstáculos, y es que muchas personas y muchos jóvenes de hoy en día, los cuales van a ser adultos el día de mañana, no presentan ese hambre y esas ganas y ese propósito el cual define tu camino. Y es que muchas personas se levantan ya cansados, sin ideas y sin ganas de vivir ese día a día, y eso es lo que hace precisamente que los vuelve de cierta manera mediocres, y luego que a la mínima adversidad quieren marcharse y abandonar el camino. Y es ahí donde se encuentran los famosos problemas de gestión de personal en el día de hoy, y donde los grandes empresarios y sobre todo dueños de grandes negocios deben rebajar sus expectativas y sobre todo apoyarse en el mercado, que es muy débil, para que aquellos trabajadores que están en su empresa cumplan con sus obligaciones y estén contentos de cierta manera. Y es que vienen ya cansados sin haber hecho absolutamente nada, vienen ya cansados porque no se dan cuenta que ese stalkeo en redes sociales, el estar directamente con la luz azul del móvil y todo esto, es lo que les permite que estén cansados, porque se encuentran en la cama sin hacer absolutamente nada, y ahí es cuando la vida pasa por delante de ellos sin que puedan obtener nada de beneficio a cambio. Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Yo vengo a hablaros acerca del futuro de los jóvenes como tal, y es que para aquellos que no me conocéis, mi nombre es Víctor Apablaza, actualmente tengo 28 años, soy de Barcelona, una ciudad en España, y a mis 23-24 años, tras probar múltiples modelos de negocio, di con la marca personal, y con vídeos como este intento ayudar al Víctor del pasado, el cual se encontraba sin ese rumbo bien fijado o ese propósito bien definido, y que pues ayudó a las personas que se encuentran en una posición similar a la mía a encontrar su verdadero camino. Desde los 15 años pues me dediqué a la hostelería y se rigió en mí esa disciplina acerca del trabajo y sobre todo pues el hecho de valorar cómo iba viviendo según qué día bien y según qué día mal, y eso me iba forjando mi persona. Lo primero de todo, para entrar al turrón, es que vamos a tener un diagnóstico crudo como tal, y es algo complicado de decir, ya que todo el mundo dice querer ser exitoso y querer ser millonario por lo que se vende y por lo que se ve en redes sociales, pero nadie conoce la dura historia y el pasado histórico que puede tener aquella persona a la cual se muestra exitosa en redes sociales. Y esto, más allá de que pueda ser un impulso para ti acerca de crecer como tal o que te anime realmente a ser esa persona exitosa también, lo que deben esconder estas personas, y sobre todo deben conocer a aquellas que quieren conseguir esos sueños que tanto desean, deben entender que hay un gran esfuerzo, sacrificio, incluso soledad. Quieren esa libertad, quieren esa disciplina, esa responsabilidad, pero al mismo tiempo quieren todo ello sin adquirir y sin aplicar esa propia disciplina y responsabilidad. Y es que hay muchas personas las cuales, pues, obviamente quieren llegar a conseguirlo todo sin poner nada en juego ni dar nada a cambio, ¿no? La mayoría vive con esa mentalidad de víctima como tal, la cual piensa que por estar en un país más menos, obviamente va a recibir más menos porque ese país no les deja hacer nada y por lo tanto la vida es súper difícil para ellos. Y hay aquí el gran error mental, de mentalidad, que pueden tener las personas como tal. Yo me encontré en ese punto a mis 23-24 años cuando estaba buscando un modelo paralelo al de la hostelería, que es el oficio que me ha dado de comer pues durante más de 12 años ya, durante 13 años. A día de hoy me sigo dedicando como director de restauración, y yo buscaba un camino paralelo al de la hostelería buscando el ámbito monetario. Y es que entendía que en la hostelería, pues obviamente he vivido jornadas de 12, 13 horas ahí metido, yo siempre entendí que me estaban pagando por el tiempo que estaba dando a esa empresa, ¿no? Y muchas veces, a lo largo de los años, iba dándome cuenta que más allá de seguir en la misma empresa, más allá de seguir dando las mismas horas, yo entendía que mi evolución estaba siendo diferente a la de los demás. Entendía que estaba pues creciendo en el ámbito laboral, y sobre todo mi gran punto de inflexión fue entender que en cierta manera tienes que ser mejor pagado por tu valor que no por el tiempo que le estés dedicando a la empresa. Allí fue cuando me di cuenta que dentro del mundo de la hostelería podía significar o podía tener más sentido para mí el hecho de valorizarme de cierta manera. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Y es que
hace no mucho tiempo estoy preparando mi propia consultoría gastronómica, la cual hace que la hostelería tenga otro sentido para mí. Quizá no dedicar tantas horas seguidas al servicio como tal, que es algo que tengo ya muy de por mano, y más bien dedicarme pues a la ayuda de estos negocios, ¿no? Siempre el propósito mío ha sido la de ayudar en cierto sentido. Me dedico a la hostelería por uno, el sector de ventas, otro, el sector de servicios y otro, el punto de ayudar a las personas a alimentarse como tal, ¿no? El cubrir esa necesidad de necesito comer algo o necesito pasar un buen rato, ayúdame con esto a servirme bien, a que me lo pase bien, etcétera. Todo eso hizo que pues con el tiempo me fuera más fijando en el mundo de los negocios como tal y en entender cómo marcha el funcionamiento de un restaurante, cómo es una apertura, qué pasa cuando un restaurante cierra y todo eso. Por lo tanto, allí fue cuando me encontré con esa realidad de que para dar el salto, para dar ese gran avance, podía realmente aplicar esos 13 años de experiencia en el mundo de la sala, viendo qué es lo que se cuece en el interior de un restaurante, para luego poder ayudar a otros al correcto funcionamiento, como eran la gran mayoría de restaurantes en los que he trabajado, ese correcto funcionamiento para poder ayudar a otros restaurantes o a otros locales los cuales pues tuvieran en marcha esa idea de restauración. ¿Y qué es lo que encuentro hoy en día? Pues que muchos problemas de grandes restauradores se están encontrando en el personal. Muy pocas personas quieren trabajar de esto. Y déjame decirte que si hoy tienes entre 16 y 30 años, estás en guerra y estás en guerra contra tu propia pereza, contra tus distracciones, tus excusas y tu poca responsabilidad. Eres mediocre, eres un inútil y tienes que darte cuenta de ello. Deja de buscar excusas, deja de victimizarte, simplemente sé responsable de tu propia vida. Entiende que si no tienes ese propósito claro, deberás pues vivir contigo mismo de cierta manera, ¿no? Deberás comprarte esos caprichos que tengas, ese estilo de vida, ese alquiler, esas facturas, de cierta manera tendrás que pagarte con algo. Mientras ese propósito y ese sentido de la vida está llegando, debes entender que debes, de cierta manera, pues ganar algo de dinero y al final entender que la gran mayoría no llegará a nada porque no entienden bien estas palabras y porque no soportan la incomodidad del crecimiento y sobre todo no soportan esa realidad, las cuales pues muchas personas les dicen las verdades a la cara y ese ego no les deja ver más allá. Sobre todo el salir de la zona de confort, el salir de esa zona de cómoda en la cual tú no estás a gusto contigo mismo, ¿no? Yo me encontraba muchas veces en este punto, me encontraba en una posición en la cual yo siempre tuve ese momento en el que dije, más de 2 años en un oficio, perdón, más de 2 años en un puesto laboral como tal no voy a estar, ¿no? Más de 2 años en una casa, yo entendía que si esos 2 años realmente habían sido productivos y de crecimiento, sabía que poco más podía aprender en esa casa. Por lo tanto, no dejaba pasar más de 2 años en todos los restaurantes. Y a día de hoy, más o menos, he dejado seguir esos tiros. Así que sí que es real, ¿no? Que también estuve 2 años en una empresa y luego volví, pero más de 2 años en un mismo sitio, pues la verdad que nunca he estado. Y al final, hemos de ser realistas y es que el mundo está destinado para aquellas personas que realmente quieran pagar el precio al éxito. Esa oportunidad empieza cuando decides de dejar de actuar bajo el papel de victimista y realmente actúas como tu mejor versión, ¿no? Aquella mejor versión elevada de ti mismo, la cual sabe lo que tiene que hacer por tu conciencia y no lo hace porque eres un niño como tal y que sabes perfectamente que el día que empieces a exigirte contigo mismo, pues el mundo también va a exigir más de ti. Eso es lo que me pasó a mí en el mundo de la hostelería porque empezaba a crecer de camarero a director y obviamente las primeras veces en las cuales yo me dedicaba a ser encargado o director de restaurante, pues te dabas cuenta que tu papel empezaba a ser otro, ¿no? Pasabas de ese niño, de esa juventud, a hacerte ya más mayor. ¿Y a qué me refiero con esto? Y es que tenía que entender que por mucho que me guste servir a las personas, mi papel ya estaba fuera del servicio como tal. Tenía que dejar pasar a otras generaciones o a otras personas las cuales no están cualificadas para esa posición. No es su momento para que estén cualificadas para esa posición, pero tenía que entender que mi papel empezaba a ser otro, empezaba a ser el de, pues,
dirigir a aquellas personas que estaban ahí, el tener control de gastos, control de costes, proveedores, etcétera. Todo esto fue cambiando a medida que vas haciendo años y a medida que vas ganando experiencia en el mundo, obviamente. Cuando conoces bien una casa, la mejor manera es empezar desde bien abajo, conocer desde la pica hasta la cocina, hasta la sala, cómo marchan todas las áreas y entender desde la posición del ayudante hasta la posición del director qué es el rol y cuál es el rol de cada uno para hacer que todo eso marche a diario, ¿no? Y sobre todo entender que un día vas a despertar con 40 años y te despertarás frustrado porque no hiciste todo aquello que querías hacer, no hiciste aquellas cosas las cuales con 20 y pico años querías hacer y ahora mismo te estás arrepintiendo porque igual ya has formado una familia o igual ya estás pues en una hipoteca y te es más difícil todo para dejarlo de lado como tal. Por lo tanto, tienes que entender que yo no quiero verte en esa mayoría, no quiero que estés en esa mayoría la cual está perdida. Si eres joven, si tienes entre 16 y 30 años, escucha este vídeo hasta el final. Sobre todo, cree en ti, sé exitoso y hazte el mejor en aquel área que tú quieras dedicar tu tiempo y tu esfuerzo. Al final, piensa que esta vida es ilimitada, es limitada, no estás aquí para siempre y no es algo indefinido para ti, sino que debes ir probando aquello que más te guste y que te haga feliz, sobre todo sin importar el miedo a la crítica o al que dirán. Empieza a actuar, deja de quejarte y deja de esperar. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Recordad que me podéis encontrar más abajo en redes sociales, Víctor Paulaza, Disciplina Paulaza, tu canal de confianza. Un buen like o una suscripción se agradece mucho. Víctor Paulaza C en Instagram, donde podréis encontrar más acerca de mí, mi día a día, mi rol, etc. Como siempre decimos en el canal, Disciplina Paulaza y nos veremos en siguientes vídeos.